Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar las corrientes del Mediterráneo en los últimos 14.000 años. Hablamos con Sergi Trías Navarro. Por un estrecho que no llega a los 15 kilómetros de anchura, el estrecho de Gibraltar, las aguas del Océano Atlántico penetran en las del mar Mediterráneo. En ese punto, que separa Europa de África, las aguas atlánticas comienzan un camino que recorre los más de 3.800 kilómetros que los separan de las costas asiáticas de Turquía, Líbano o Israel, en lo que se conoce como el mar Levantino. En medio se sitúa el estrecho de Sicilia, un lugar que forma una barrera de poca profundidad entre dos cuencas muy profundas, la occidental, situada en el Golfo de León, y la oriental, formada por el mar Egeo y Levantino. En el camino de vuelta, superado el estrecho de Sicilia, las aguas vuelven a atravesar el estrecho de Gibraltar y se internan en el Atlántico. Así se cierra el ciclo. Ese intercambio de agua entre el océano y el mar viene sucediendo desde los tiempos más remotos, aunque, como hoy nos va a contar nuestro invitado, Sergi Trías Navarro, sufre variaciones. Unas variaciones que quedan reflejadas en los sedimentos acumulados en el fondo de las aguas mediterráneas. Sergi, junto a un grupo de investigadores, han recogido muestras de los sedimentos del fondo marino y las han analizado capa a capa como si de las páginas de un libro de historia se tratara. Una historia que conecta el mar Mediterráneo con el clima de la Tierra. Hoy hablamos con Sergi Trías Navarro. Es investigador en geociencias marinas en el Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona. Ha publicado recientemente un artículo muy interesante que habla de la salida de agua del Mediterráneo Oriental durante el Younger Dryas, que ahora nos explicará, tranquilo, que nadie salga corriendo, ahora nos explicará qué es, y su efecto comparado con el momento actual. Bueno, hace tiempo hablamos del clima en los últimos 10.500 años, analizando las profundidades de un lago en Inglaterra. Hoy tenemos un sistema muchísimo más amplio como es el Mediterráneo. Sergi, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a ti, Ángel. Es un placer poder participar, explicar un poco a qué me dedico y nada, qué he estado haciendo en estos últimos tiempos. Hablamos de lo que ha ocurrido en el mar Mediterráneo durante los últimos miles de años. ¿Cuántos años exactamente? 14.000 más bien serían, sí. La última lo que decimos el último periodo de glacial, ¿no? La última deglaciación. Eso es muy interesante con respecto a lo que decía antes de la otra entrevista, porque aquello era un sistema muy pequeñito, un lago, era de pequeña extensión. En esta ocasión hablamos del Mediterráneo, ¿no? Pero claro, el Mediterráneo es muy amplio. Analizar qué es lo que ha ocurrido estudiando todo el Mediterráneo, supongo que requerirá recoger datos en muchos lugares, ¿no? Sí, efectivamente sí, pero también es cierto que hay, digamos, puntos o localizaciones que son clave que te permiten analizar ciertos cambios. Un ejemplo de ello es lo que hemos propuesto, no solo yo y el equipo con el que he trabajado, en este artículo, lo que utilizamos lo que nosotros llamamos un testigo de sedimento. ¿Qué son estos testigos de sedimento? Lo que hacemos para recolectar, esto al final son sedimentos que recolectamos, ¿no? Hacemos campañas oceanográficas
con una instrumentación, y entonces en ciertos lugares que ya previamente se han estudiado y se ha decidido que podrían ser idóneos, ¿no?, para lo que nos interesa a nosotros estudiar, pues vamos a esos sitios y nosotros decimos que pinchamos, ¿no? Que al final es como utilizamos, te has de imaginar como unos tubos, nosotros vamos en el barco y tiramos como unos tubos metálicos hacia el fondo del mar, que dentro llevan pues un tubo con material plástico, ¿no? Llegan al fondo del mar, penetran en el sedimento y entonces nosotros sacamos ese sedimento hacia afuera. Esos sedimentos se han ido acumulando a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces digamos que es como, podríamos decirlo que es como una Biblia, digamos, que guarda todos eventos, ¿no? O sea que todas esas capas que se han ido acumulando en el fondo quedan ahí reflejadas en ese tubo vertical que habéis, esa muestra vertical que habéis tomado, y son como las páginas de un libro, ¿no?, que te van diciendo o te van dando información de lo ocurrido a lo largo de todos esos años que han ido acumulándose. Y aparte, al extraerlo nosotros verticalmente, sabemos que lo que está más al fondo es más antiguo y lo que está más en el top sería más moderno. Nosotros posteriormente eso lo datamos con carbono 14. Entonces, en lo que atañe a mi artículo, nosotros lo que queríamos observar es, durante estos últimos, el periodo de glacial, cambios en el flujo, en la proporción de aguas orientales que llegaban al Mediterráneo occidental. Sí, cuando hablas del Mediterráneo occidental es, como ya he explicado, considerando ahí las dos cuencas que dije al principio, y el occidental sería la parte que da al Golfo de León, que da al Estrecho de Gibraltar, y la oriental sería la parte que da al mar Egeo y a ese mar levantino, ¿no? Y en el medio está el Estrecho de Sicilia. Así es. ¿Dónde es mejor? ¿Cuál localización es mejor para observarla? Pues justamente en la salida del Estrecho de Sicilia, porque es donde vas a registrar toda esta salida de agua. Ajá. Hay una cuestión ahí que creo que es importante aclarar, ¿no? Claro, el Mediterráneo es muy extenso. Ahí existen habitualmente una serie de corrientes, ¿no?, que van desde el Estrecho de Gibraltar, que prácticamente recorren todo el Mediterráneo y luego vuelven al Atlántico. ¿Cómo es esa circulación, para que lo entendamos y así comprender cómo ha ido cambiando a lo largo de todo ese tiempo? Sí, esto es lo que llamamos la circulación termoalina del Mediterráneo, donde hemos de imaginarnos que por el Estrecho de Gibraltar entran aguas atlánticas en superficie, que son más frías y de menor salinidad que las mediterráneas. Esas aguas circulan hacia el Mediterráneo oriental, ¿no?, van siempre hacia el este, y cuando llegan a unas zonas del Mediterráneo oriental, concretamente en el mar levantino, por procesos convectivos durante el invierno, los vientos hacen que ganen salinidad estas masas de agua, y al ganar salinidad ganan en densidad y profundizan. Estas masas de agua profundizan, crean unas aguas intermedias que se llaman las Levantine Intermediate Water, que son aguas intermedias levantinas, que a su vez estas aguas circulan por el Mediterráneo oriental, y tanto en la zona del mar Egeo como en la zona del mar Adriático contribuyen a la formación de unas aguas aún más densas, que son las aguas profundas del Mediterráneo oriental, lo que nosotros llamamos comúnmente Eastern Mediterranean Deep Waters, son las aguas profundas del Mediterráneo oriental. Tanto estas aguas profundas como las aguas intermedias del Mediterráneo oriental salen hacia el Mediterráneo occidental a través del Estrecho de Sicilia y contribuyen a la formación de aguas profundas en el Golfo de León, las que son las aguas profundas del Mediterráneo occidental. Entonces, recapitulando, tenemos unas aguas atlánticas que entran a través del Estrecho de Gibraltar, pasan por el Estrecho de Sicilia y llegan al Mediterráneo oriental. Allí se forman tanto las aguas intermedias orientales como las aguas profundas orientales, que en profundidad entran también a través del Estrecho de Sicilia y también contribuyen a formar las aguas profundas del Mediterráneo occidental. Así que tenemos, digamos, tres masas de agua: las orientales profundas, las occidentales profundas y las orientales intermedias.
Estas 3 masas de agua salen por el estrecho de Gibraltar en profundidad. Ah, o sea que ahí en el estrecho hay como dos corrientes, ¿no? Una superficial que va entrando y otra en profundidad que va saliendo, y además esas tienen distinta concentración de sal, porque entiendo que el agua se va evaporando con más facilidad en el Mediterráneo y por lo tanto va concentrándose más la sal, ¿no? Así es, justamente, sí, sí. Tienes las aguas atlánticas que entran en superficie porque son menos densas, porque aunque son más frías, son menos salinas, y la salinidad es un aspecto muy importante en la densidad de las masas de agua, y las aguas mediterráneas, al ser más salinas, son más densas y digamos que salen en profundidad. Unas entran en superficie y las otras te salen en profundidad. ¿Y eso ha ocurrido durante todos estos 14.000 años que habéis estado analizando? O sea, ¿esa corriente ha existido siempre? Esa corriente existe. La intensidad de esa corriente es lo que nosotros hemos investigado, porque no siempre ha sido la misma. No solo en estos 14.000 años, sino si nos vamos más en los últimos 100.000, 200.000, 300.000, hay cambios que se pueden observar con diferentes indicadores. Ajá. Porque entiendo que todo eso que está ocurriendo, digamos, es en las aguas, de alguna manera queda reflejado luego en los sedimentos, sí, ¿no? Que es lo que vosotros analizáis para, digamos, leer ese libro del tiempo, ¿no? Es leer hacia atrás en la historia de lo ocurrido. ¿Cómo se refleja eso en los sedimentos? ¿Qué ocurre? Bueno, por ejemplo, de muchas maneras. Yo si quieres, me voy a centrar un poco en lo que se refiere al artículo, que es el neodimio. Al final nosotros lo que hemos estudiado es un indicador que es muy útil porque aparte es conservativo. Digamos que no se ve afectado por procesos biológicos. Perdona, neodimio, ¿qué es el neodimio? Es un isótopo. Un isótopo que está presente en las rocas y se transmite, así para decirlo muy sencillamente, ¿no? Y se transmite a las aguas también. Hay una transmisión entre, digamos, lo que sería la roca que rodea la zona y el agua. Se tiende a equilibrar la masa de agua adquiriendo la señal de neodimio que tienen esas rocas, que es un isótopo. O sea, que es un elemento químico. Es un elemento químico, ¿no? Que de alguna manera se disuelve en el agua y está presente. Exacto. Uh-huh. Ajá. Y esa disolución entiendo que dependerá de algunos factores, lógicamente. Sí, depende de muchos factores. Básicamente también en el Mediterráneo lo que se observa es que el Mediterráneo es un gran ejemplo, ¿no? de lo útil que puede ser este indicador, porque en el Mediterráneo oriental y el occidental observamos que los valores de neodimio son muy diferentes. En el Mediterráneo oriental son mucho más positivos que en el occidental, porque son rocas, hay más vulcanismo y son rocas también que son más modernas que las... O sea, estamos hablando del Mediterráneo oriental, estamos hablando de donde se sitúa Grecia, sí. Israel, Chipre, no sé, toda esa zona, ¿no? Lo digo porque como tenemos muchos oyentes de América, a lo mejor no tienen claro el mapa en ese sentido, ¿no? Perdón, sí, toda esa zona sería lo que llamamos más positivo, tampoco voy a liar mucho, o más radiogénico. O sea, en esos lugares se concentra más el neodimio. Es más positivo. Uh-huh. Es más positivo. Depende también de las rocas. Hay más factores que pueden también estar, ¿no? Jugar un papel, pero básicamente es eso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese conocimiento a la circulación? Pues en el caso del Mediterráneo, la verdad es que es bastante evidente, porque si tú tienes una parte del Mediterráneo, que sería aquí el oriental en este caso, que es mucho más positivo en términos de neodimio, y otra que es mucho más negativa en términos de neodimio, y antes hemos hablado de las masas de agua, entonces, dependiendo de la señal que yo tenga de neodimio, en la zona que yo estoy estudiando, puedo saber si esa firma, porque al final es como una firma esto, corresponde a un agua oriental o corresponde a un agua occidental. Y en eso se basa este estudio.
Es complejo, es complejo. A ver si yo lo entiendo, ¿de acuerdo? O sea, que vienen unas aguas, digamos, superficiales que entran del Atlántico, que en principio son pobres en ese neodimio, entiendo. Sí, Y se van enriqueciendo a medida que van avanzando. sí, es como si tenemos una agua que tiene un color, no lo sé, roja. Pues al mezclarse con el azul, se irá volviendo cada vez más verde. Pero la firma de esa agua es roja. Entonces tú tienes unas aguas atlánticas, en este caso, que entran por el estrecho, que son las más negativas. Relativamente, en el contexto del que estamos hablando, serían las más negativas. Después tienes unas aguas orientales, que son las más positivas, y unas aguas occidentales, del Mediterráneo occidental, de la zona de donde está, bueno, Sardeña, tocando a Barcelona, todo lo que sería el mar Balear, que son más negativas que las orientales. Esto, ¿cómo lo utilizamos? Como te he explicado antes, nosotros hemos centrado nuestro estudio en el estrecho de Sicilia, justo en la parte oeste del estrecho de Sicilia, a unos 1000 metros de profundidad. Eso tiene un porqué. Y es porque es una zona que es actualmente lo que llamamos la interfase entre aguas occidentales y aguas orientales. ¿Qué quiere decir eso? Que al final la oceanografía es dinámica, va cambiando. Entonces, en la zona del estudio donde nos encontramos, es una zona que en el pasado estaba influenciada quizás por aguas orientales, mientras que ahora se encuentra influenciada por aguas occidentales. Porque este contacto, imagínate que fuera un contacto, no es así porque al final hay difusión, pero que hubiera una línea entre que separara aguas occidentales y aguas orientales. Esta línea se va moviendo en profundidad, no siempre es la misma profundidad. Yeah. No sé si me explico. Sí, bueno, o sea que la composición, digamos, de ese agua, si la estratificamos, varía, ¿no? Tiene una proporción de aguas de un tipo y otra proporción de aguas de otro, ¿no? Exacto, en esa zona, exacto. En esa zona en concreto, ¿por qué esa zona? Bueno, en esa zona bueno, o te podrías ir a otro lugar, pero esa zona es... Exactamente, esa era la pregunta. Si hubierais escogido otro lugar, también valdría. Sí, pero es muy interesante este lugar porque justamente es la salida de aguas orientales. Al final, en profundidad, lo que se observa en el Mediterráneo occidental son, primero tienes las aguas superficiales, después se sitúan las aguas orientales y más abajo se sitúan las aguas occidentales, ¿vale? Entonces, depende de la cantidad de aguas orientales que se formen y salgan al estrecho, salgan a través del estrecho hacia al Mediterráneo occidental, y dependiendo también de la cantidad de aguas occidentales que se formen en el Mediterráneo occidental, digamos, esta interfase entre ambas masas de agua profundizará o somerizará. Tendrás, por así decirlo, menos trocito de aguas, por ejemplo, si forma muy poca agua oriental, tendrás un trocito muy pequeño de aguas orientales, mientras que y si se está formando mucha agua occidental, tendrás una mayor cantidad de aguas occidentales. Entiendo. El agua, digamos, está, podemos decir, estratificada. Hay más proporción de un agua que viene de un lado que de otro y, por lo tanto, como esa señal que estudiáis del neodimio es diferente en unas aguas que en otras, pues dependiendo de qué cantidad de agua de cada clase hay, también cambiará la concentración de neodimio, ¿no? Cambiará la señal de neodimio que nosotros observamos. Porque imagínate, vamos a explicar un poco el caso de este periodo que hemos estudiado, que es el Younger Dryas. ¿De cuándo a cuándo va ese periodo? El Younger Dryas es hace 13.000 años aproximadamente, empieza y acaba hace unos 11.600 más o menos, y está caracterizado por ser un evento muy frío. Muy frío en todo el Mediterráneo o muy frío en general en todo el hemisferio norte. En todo el hemisferio norte. Piensa que estamos entrando, digamos, en un calentamiento. Y este Younger Dryas lo interrumpe, este primer calentamiento. Venimos de una glaciación, empieza el periodo interglacial que es más cálido, pero de buenas a primeras vuelve a enfriarse, ¿no? Otra vez. Sí, hay un enfriamiento muy marcado que se llama Younger Dryas, y esto tiene lugar porque esto en el hemisferio norte, en la zona de América, el lago Agassiz, que se llama, colapsa, por así decirlo, ¿no?
y mucho del agua que se va produciendo va a acabar en el Océano Atlántico. Entonces, eso supone una inyección de muchísima agua, que es de muy baja salinidad, lo que hace que se dificulte la formación de aguas profundas del Atlántico Norte, que es el motor, digamos, de lo que es la circulación global de todo el planeta. O sea que lo mismo que has explicado para el Mediterráneo, con esa creación de esas corrientes superficiales, intermedias y profundas que van recorriendo todo el Mediterráneo, en el Atlántico Norte ocurre algo parecido. A nivel global pasa lo mismo. En la zona del Atlántico Norte es donde se forman las aguas profundas. Son aguas que están más en superficie y por aumento de densidad, por aumento de salinidad, gran densidad, profundizan. Y eso genera, bueno, todo lo que nosotros llamamos la conveyor belt. La circulación es el motor de la circulación global en el planeta. ¿Qué pasa? Que al haber una disminución de la salinidad, esta formación se debilita mucho. Y esto hace que cambien los patrones climáticos en todo el hemisferio norte. Y que aumente tanto el frío como la aridez. Eso es muy importante también porque en una situación como la que nos encontramos ahora, de también debilitamiento de la circulación del Atlántico Norte, podría ser esperable que se diese una situación parecida en Europa. O sea, que entráramos en un régimen de más frío y más aridez. Claro, de acuerdo. Todo eso entonces afecta al Atlántico Norte y lógicamente cambia la temperatura, entiendo, de las aguas y la composición, y como eso se conecta con el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, acaba influyendo en el Mediterráneo, ¿no? Pero es que además es más complejo. Porque es que lo tengo que explicar, porque si no, entiendes que al final el clima es bastante complejo, pero la circulación que existe hoy en día a nivel global, lo que hace es, digamos así, muy simplemente, diciéndolo muy así con simplicidad, es transmite a calor del hemisferio sur, de las zonas ecuatoriales, hacia el norte. Por eso tenemos también el clima que hoy tenemos, que es más, digamos, no tan frío. Pero si esta transmisión de calor, por cualquier hecho, se modifica, en este caso se reduce esta transmisión de calor, eso hace que aumente el frío en la zona, pues en este caso en la zona Europa. Y cambian también para los patrones climáticos y se genera una mayor aridez. Entonces, durante este Younger Dryas, decía, yo he dicho Dryas porque lo españolizo, que dices que fue desde hace 13.000 años hasta 11.600, ahí se produjo un enfriamiento, digamos, de nuevo, que había empezado, digamos, a calentarse, pero se produjo un enfriamiento, ¿no? Y eso, de alguna manera, afecta luego, claro, a toda Europa, entiendo, y al Mediterráneo también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces estamos en un contexto también de una circulación pues en el Atlántico ralentizada, más lenta, y unas condiciones de aridez. ¿Qué pasa? Estas condiciones de aridez y de mayor frío en el Mediterráneo oriental favorecen a que haya una convección más intensa. ¿Por qué? Porque tanto la aridez hace que aumente la salinidad de las capas superficiales y el frío también hace que aumente la densidad de las aguas. Por lo tanto, digamos, este enfriamiento hace que se reactive la convección en el Mediterráneo occidental. Ajá. O sea, que cuando hablas de aridez quiere decir que hay menos aportación de agua de lluvia, que es agua dulce, sí, y que por lo tanto, pues lógicamente, como se va evaporando agua, se va concentrando más la sal, ¿no? Exacto, exacto, sí, también, claro, exacto. Justamente se va evaporando y se va concentrando más, sale en superficie, claro, y favorece que haya procesos convectivos. Claro, porque ese agua que es más salada y con menos agua dulce es más pesada, ¿no? Y se tiende a hundir. Es más pesada. Se tiende a hundir. Exacto. ¿no? Entonces, claro, viene a ser sustituida por aguas más profundas que son más livianas, ¿no? Se produce ahí una especie de convección. Se producen estas convecciones. Y eso es el que genera a través pues, aguas que se reactive la convección, digamos, la circulación en el Mediterráneo oriental. Y es justamente lo que nosotros observamos en la zona donde estamos, en el estrecho de Sicilia, porque observamos que tenemos unos valores muy positivos
de neodimio, que anteriormente no los teníamos, eran más bajos. ¿Por qué? Y posteriormente también lo serán. Porque los valores que captábamos eran de aguas occidentales. En la misma zona, como no llegaban tantas aguas orientales, digamos que la zona de estudio, a 1000 metros, estaba, diremos, bañada por aguas occidentales. En este momento en Llanquerdrallas se crea un flujo, la circulación oriental es muy intensa y este flujo de aguas profundas que se están creando en el Mediterráneo oriental entra a través del estrecho de Sicilia hacia el Mediterráneo occidental. Y digamos que es como si entran y ocupan el espacio que están ocupando las aguas occidentales, que también se empiezan a formar menos por otras cuestiones. Pero nosotros lo que observamos claramente es este aumento en la señal de neodimio. Muy bien, Sergi. Nos tomamos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Sergi Trías Navarro, investigador de geociencias marinas en el Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la Facultad de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Barcelona. Sergi, toda esa convección de la que hablabas, que al final es que se mezclen más las aguas o se mezclen menos, ¿no? Eso influye, entiendo, en algo que luego se va a depositar en el fondo. Las capas que nosotros analizamos, en nuestro caso, lo que analizamos son organismos, se llaman foraminíferos, que lo que hacen es, claro, imagínate una zanahoria muy grande, que es lo que analizamos, ¿no? Es como un tubo muy grande. Entonces, cada centímetro representa un periodo de tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, analizamos unos organismos que se han depositado en cierto momento de la historia de la Tierra. Esos organismos, al depositarse, se depositan al fondo del mar y exactamente lo que nosotros analizamos de estos organismos son unas capas que se adhieren al organismo, son óxidos de manganeso. A estos óxidos también se adhiere este neodimio. Ah, claro. O sea que esos foraminíferos, que son realmente criaturas muy pequeñitas, pero que tienen como una capa calcárea, digamos, que acumula minerales, ¿no? Podemos decir. Sí, exacto, sí. Y eso acaba en el fondo del mar. Exacto, eso acaba en el fondo del mar, es donde se adhiere el neodimio, y en ese momento es cuando adquiere la señal de la masa de agua, de esa masa de agua. Claro, o sea, dependiendo de la cantidad, o bueno, de esa señal de neodimio, podéis saber si esas criaturas se han desarrollado en unas aguas de un tipo o de otro. Exacto, justamente. Justo eso es, exacto. Y entonces vemos que en función del tiempo, esta señal de neodimio varía. ¿Por qué varía? Pues ahí es donde entramos un poco ya nosotros como científicos y lo interpretamos en base pues, a muchísimos otros datos. En base a datos bibliográficos, hacemos, como se ve en el artículo, también comparativa con otros registros, mismos indicadores, pero también registros de otros lugares, diferentes indicadores, y al final es un puzzle. Y vas viendo que las cosas van coincidiendo.
¿Y qué nos dicen esos datos entonces sobre lo que pasó durante ese joven Dries, ese periodo de tiempo que habéis analizado? Se observa que hay un aumento muy significativo de la aridez en el mar Egeo, por ejemplo. Eso se corresponde muy bien con un aumento de la circulación del Mediterráneo oriental, que se observa en el registro que nosotros hemos estudiado. Se observa por un aumento de esta señal, de estos valores de neodimio, pero es que aparte de estos valores de neodimio también se corresponden con un aumento de la intensidad de las corrientes en el estrecho de Córcega o en el canal de Córcega, pero es que también, mucho más lejos, en el Golfo de Cádiz, se observa un aumento a partes muy significativo de la intensidad de las corrientes. Quiere decir que todo está relacionado, que una convección, un aumento de la circulación en el Mediterráneo oriental, se observa en el estrecho de Sicilia, lo observamos con el neodimio, pero después se observa por un aumento también de esta intensidad de las corrientes, porque este flujo que llega en Córcega, este flujo tan intenso, atraviesa el estrecho de Gibraltar y se observa saliendo del Mediterráneo hacia el Atlántico. Esta sería un poco la historia que tiene lugar en el Younger Dryas. Bien, esos son los datos entonces que obtenéis sobre ese periodo de tiempo que, como decías, va desde hace 13.000 años hasta 11.600. Pero, comparado con lo que ocurre ahora, aquello fue un periodo mucho más frío, cosa que ahora no ocurre todo lo contrario. Sí, fue más frío, pero estábamos en un proceso de calentamiento, como ahora. Quiero decir, cronológicamente, tú estás en un periodo de calentamiento que se podría alterar. O sea, ese calentamiento lo que nos puede llevar es hacia un frío. No lo sabemos porque hay muchos feedbacks, también es diferente. La situación del pasado durante el Younger Dryas, por ejemplo, el efecto invernadero no era ni por asomo el que tenemos hoy en día. Estamos hablando también de periodos que no son del día a la mañana. Estos cambios son progresivos. Claro, que son periodos muy extensos en el tiempo. Sí. Entonces, lo que sí que parece muy posible es que un debilitamiento de la circulación del Atlántico Norte lo que implicaría es una menor transferencia de calor hacia el hemisferio norte. El Atlántico Norte, digamos que transfiere, por así decirlo, frío hacia las zonas de más baja latitud y recibimos, por así decirlo nosotros que somos del hemisferio norte, calor. Por eso también tenemos climas templados. Por eso, por ejemplo, la famosa corriente del Golfo, que es la que va de la zona de México, ¿no? hacia el Atlántico Norte, de la zona de Groenlandia, que son aguas calientes, que se forman más hacia la zona de latitudes más bajas y van hacia el norte y hacia el este. Eso causa que, por ejemplo, ciudades como Nueva York y Barcelona, que están a la misma latitud, tengan climas completamente diferentes. Nueva York es muchísimo más fría que Barcelona, porque hay una transmisión de calor. Si interrumpimos esta transmisión de calor, las consecuencias, al final, el sistema climático es muy complejo, pero podemos esperar que esta debilitación comportara, sí, lo comparamos con lo que pasó en el Younger Dryas, por eso es un ejemplo de Younger Dryas, podríamos esperar que esto podría provocar pues, más aridez en toda la zona, sobre todo en la zona más meridional, sobre todo en la zona de España, Italia, Grecia, aridez y frío. Aridez y frío. Sí, claro, es que muchas veces cuando se habla del cambio climático estamos hablando de consecuencias muy inmediatas, ¿no? Ahora tú me estás hablando de periodos de tiempo muchísimo más amplios. Que las hay inmediatas también, las hay inmediatas. Claro, el problema depende de cómo lo dividas, ¿no? Sí. Si en trocitos más pequeños o en trocitos más grandes, pues puedes encontrar consecuencias incluso que son opuestas a lo que se espera de una manera inmediata en un futuro más amplio, ¿no? Más lejano. Sí, al final, digamos que hay efectos que son más inmediatos, pero hay otros que quizás son de mirar un poquito más en el futuro, ¿no? Pero lo que sí que creo que no hay demasiada discusión es que verdaderamente las emisiones que se están generando
y están causando verdaderamente cambio en patrones climáticos que nosotros estamos observando. Aumento también, por ejemplo, de tifones, tormentas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay efectos observables hoy en día, ¿no? El aumento del nivel del mar también. Hay otros aspectos que quizás es una escala un poquito quizás más larga, ¿no? Claro, no, sí, esto al final lo que nos dice es que el sistema climático es muy variable y cualquier cosa le afecta y el resultado no es uniforme, o sea, que tiene vaivenes, subidas, bajadas, cambios que son muchas veces impredecibles y que cuando se mira a lo largo del tiempo, pues lógicamente es así y ha sido así de toda la vida. Lo que no sabemos ahora es que, como nosotros hemos influido de una manera muy especial, es qué ocurrirá, ¿no? Claro, porque nosotros los ciclos naturales sí los podemos estudiar. Tenemos el pasado para estudiar los ciclos naturales. Puedes hacer perspectivas, ¿no?, de futuro, pero aquí hay entra una nueva incógnita, que es el ser humano. Entonces, claro, el efecto, el efecto antrópico, cómo verdaderamente está influyendo, ¿no?, en el clima de una manera muy importante, aparte. Entonces, este efecto es muy complicado de prever, ¿no?, como lo que va a suceder. Por eso te comentaba que lo que se estudia en este artículo en Younger Dryas, que es muy interesante, porque al final, y si lo comparas con el presente, nuestra debilitación de la circulación del Atlántico Norte trae frío y aridez, pero a su vez eso hace que haya una convección más intensa en el Mediterráneo, y eso a que tengas aguas que están hacia el Atlántico más salinas, y esa salinidad posiblemente porque las aguas del Mediterráneo actúan como fuente de salinidad en el Atlántico Norte. Y eso ayuda a que se reactive la convección también. Sí, o sea que está todo interconectado, lógico. Todo interconectado, todo interconectado. Una de las posibilidades es que durante el Younger Dryas, que el Atlántico Norte estaba, una circulación era más débil, una de las posibilidades es que este aumento de las aguas salinas hacia el Atlántico, que salían desde el estrecho de Gibraltar, quizás hubieran contribuido en la reactivación, porque eran fuentes de alta salinidad, era un agua de alta salinidad, ¿no?, que hubiera podido contribuir a la reactivación de esta convección del Atlántico Norte y a, volver otra vez al calentamiento. Claro, o sea, recuperar la estabilidad, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, exacto. O sea, que ahí el Mediterráneo juega un papel curioso, ¿no? Que viene a decir, me habéis cambiado las cosas, pero yo cambio también para oponerme a ese cambio, ¿no? Es una hipótesis, hace falta, obviamente, más estudios, pero es una hipótesis que, desde mi punto de vista, no es nada descabellada. Al final es eso, que hay muchos factores que están ahí, ¿no? El sistema climático es súper complejo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día no sabemos si la misma situación provocaría lo mismo, por lo que te comentaba. Al tener mucho más efecto invernadero y las temperaturas más altas, quizás esta aridez no compensaría quizás esta reactivación. No lo sé, no. Bueno, sí, claro. Y además los periodos de tiempo pueden ampliarse o reducirse sí. Y las reacciones no se sabe realmente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Vosotros analizáis los sedimentos, pero los sedimentos lógicamente van hasta los 14.000 años, desde los 14.000 años hasta el presente. ¿Habéis notado algo más en el resto o solo habéis analizado esa zona? Tú puedes encontrar sedimentos que van hasta millones de años. En nuestro caso, los últimos aproximadamente 14.000 años, encontramos que hay unos cambios muy importantes. Hemos empezado desde Younger Dryas, pero hay otro evento que tiene lugar en el Mediterráneo Oriental, que se llama Sapropen, que está relacionado con el, te lo digo en inglés, African Humid Period, ahora te lo digo en castellano, que es el periodo húmedo africano. Periodo húmedo africano, dices. Este periodo empieza justamente cuando acaba aproximadamente la deglaciación, de 14.000 años así. Y es curioso porque después
está justamente interrumpido por el Younger Dryas. O sea que tenemos la glaciación, termina y empieza este periodo húmedo africano. ¿En qué consiste? ¿Qué sucedió? Que se caracteriza por un aumento muy importante de las lluvias en la parte norte de África. Bueno, la parte central norte, pero digamos que vamos hacia el norte. Digamos que el cinturón de pluviosidad se sitúa más al norte y esto causa un aumento de lluvias muy importante que como resultado tiene un aumento de las correntías de los ríos que van a parar al Mediterráneo, sobre todo oriental. O sea, te tienes el Nilo, que es un río que tiene un cabal muy importante, y después tienes otros muchos ríos que van a parar al Mediterráneo oriental, occidental también, pero no tanto, no de tanta magnitud. ¿Qué pasa? Que es un aporte de agua de baja salinidad, agua dulce, muy alto. Claro, agua dulce que cambia ya otra vez los parámetros, la circulación. Los patrones de circulación. Bueno, en la African Unique Period y el Younger Dryas se superponen, en verdad. El periodo húmedo africano, eso son unas lluvias muy intensas, un aumento muy significativo de las correntías de los ríos, lo que provoca una bajada de salinidad de las aguas superficiales del Mediterráneo oriental. Este periodo empieza justamente cuando acaba aproximadamente la deglaciación, de 14.000 años o así, y es curioso porque después está justamente interrumpido por el Younger Dryas, porque durante el Younger Dryas, lo que te comentaba, que hay una pequeña crisis o cambio de los patrones climáticos y genera aridez y frío. Entonces, digamos que esta pluviosidad disminuye mucho del monzón. Y entonces se puede reactivar la convección en el Mediterráneo. Pero cuando se vuelven a restablecer, digamos, los patrones previos, se vuelve a activar el monzón, esto provoca un colapso de la circulación del Mediterráneo oriental. O sea que, resumiendo, tenemos una glaciación que termina aproximadamente hace 14.000 años y comienza un periodo húmedo en el norte de África que produce pues un cambio radical en las aguas del mar Mediterráneo por la aportación de agua dulce. Ese periodo está interrumpido en un momento determinado por lo que hemos hablado, por ese Younger Dryas o joven Dryas, que lo que produce es un clima más árido, más seco, y por lo tanto vuelven a cambiar esas corrientes dentro del Mediterráneo. Cuando acaba este periodo del joven Dryas, vuelven las lluvias, digamos, al norte de África y se recupera la situación anterior. Y entonces este periodo también lo estudiáis. Exacto. Y en el estudio, esto lo observamos, este periodo que va aproximadamente entre 1.500 y 6.000 años, diría. Serían estos unos 4.000 años, sería este periodo lo que dura, el Sapropel, y tiene lugar un debilitamiento muy grande de la circulación del Mediterráneo oriental. Bueno, eso que se observa por una acumulación de materia orgánica muy importante en las capas sedimentarias. Y esa acumulación de materia orgánica es porque hay mucha productividad causada gracias a los ríos que aportan muchos nutrientes y los organismos tienen, por así decirlo, mucho de lo que alimentarse. Y aparte, al haber poca convección, poca formación de aguas profundas, digamos que se estratifica mucho el océano, bueno, el basin, no me sale en castellano, no me acuerdo cómo se dice. Sí, la cuenca. La cuenca, gracias. Es que al final como trabajamos en inglés y cosas que cuesta... La cuenca se estratifica mucho y disminuye mucho el oxígeno, ¿no? Sobre todo en profundidad. Y eso hace que se preserve muy bien la materia orgánica. Este proceso pues tiene lugar hace 10.000, 10.500 hasta hace 6.000 años. Lo curioso es que nosotros lo observamos porque vemos que hay una disminución muy importante de los valores de neodimio. Son mucho más bajos. ¿Por qué? Porque no hay agua oriental. Claro, hay más aportación de agua en la parte occidental, o sea y por lo tanto no es necesario tanta esa corriente que venga de... Exacto, no me llega agua oriental y mi zona está bañada en ese momento por aguas occidentales que tienen una firma, una señal de neodimio mucho más baja. Y es muy interesante porque se observa claramente en el registro que tenemos en nuestro Sicilia cómo hay este cambio
en la aportación de aguas. Paso de registrar un aporte claramente de aguas orientales a registrar un aporte de aguas occidentales. Y es porque ambas cuencas prácticamente no tienen, que se quedan desconectadas, pero se reduce mucho la interconexión entre ambas cuencas. O sea que bueno, es impresionante, ¿no? Porque cuando se habla del clima en periodos amplios, digamos, comparados con lo que estamos hablando últimamente, ¿no? En periodos más amplios, se da uno cuenta cómo se produce ahí una especie de onda en la que se pasa por máximos y mínimos, ¿no? Y en eso pues puede ser el efecto tanto un periodo muy seco y muy caluroso como un muy seco y muy frío, ¿no? O muy lluvioso por otro lado, ¿no? Muy húmedo. Y cambios en un lugar te llevan a otros. Y de hecho estos cambios que tienen lugar durante este periodo, que se llama sapropel, también se observan en el Golfo de Cádiz, los hemos observado. Antes te hablaba, no sé si te acuerdas, que se observaba también un aumento de la intensidad de las corrientes durante el Younger Dryas, que eso es porque este flujo, ¿no? que empieza en el Mediterráneo Oriental, por así decirlo, se puede seguir, ¿no? Se puede trazar y sale por el estrecho de Gibraltar. Pues durante el sapropel pasa lo contrario, se observan mínimos en la intensidad de las corrientes en el Golfo de Cádiz. Y esto seguramente también porque la intensidad de las corrientes, el flujo que sale hacia el Mediterráneo, hacia el Atlántico, era inferior, era más débil. Muy bien, muy interesante esta visión del Mediterráneo, no solo como ese mare nostrum que decían los romanos, que baña las costas de muchos países y varios continentes, sino también como un contador de historias, ¿no? De historia del clima pasado. Vamos a pasar ahora, si te parece, al equipo con el que has realizado este estudio. Cuéntanos, ¿quiénes habéis participado y cómo habéis hecho esta investigación? Sí, eso es muy importante. Al final una investigación uno solo no la hace. Es imposible. Hoy en día hacer un artículo son años de trabajo. Son años porque tienes que hacer análisis, tienes que interpretar, pero bueno, y hay mucha gente involucrada. Yo, bueno, estoy en el grupo de geociencias marinas de la Universidad de Barcelona y ahí trabajo con la que sería mi tutora, Isabel Cacho. Es una de las que ha participado más en este artículo, y Leopoldo Pena, profesor en la Universidad también de Barcelona, Isabel Cacho, que es catedrática, después María de la Fuente, que también participó muy activamente en la escritura de este artículo, Eduardo Paredes, que es el técnico que se encargó de hacer los análisis de neodimio. Este artículo sin él no estaría publicado. Esther García, que es otra miembro también del equipo, la que se encarga de lo que llamamos la sala blanca, es la sala donde hacemos las químicas para obtener el neodimio, porque al final nosotros partimos, digamos, de un organismo, pero después lo que queremos es la señal de neodimio, o sea, queremos ese isótopo, ¿no? Tienes que hacer toda una serie de procesos químicas. Sin Esther, esto no hubiera sido posible. Pues también otros colaboradores como Jaime Frigola, Albert Català, de la Universidad de Barcelona, Antonio Caruso de Palermo, Fabrizio Lirer, que es de la Universidad de Roma, Negar Javipur, que la persona que hizo también los análisis de carbono 14 para las cronologías de la Universidad de Suiza, José Noel Pérez, que está en Granada. Esto da una idea el trabajo que conlleva una publicación de este tipo, trabajo de muchísimas personas y todas son importantes en ese sentido, ¿no? Todas, sí. E incluso gente que trabaja contigo, que ves el día a día, que quizás, aunque no estén directamente plasmadas, ¿no? como autores dentro del artículo, que quizás te dan ideas. Es casi es tu forma de vida, ¿no? Es una ciencia. Me gustaría pues mencionar también pues Marcel Baggi, Sara Campdarrós, mi amigo César, me gustaría también saludarlo. Es que si empiezo, bueno, voy a acabar porque si no al final no te voy a dejar. De acuerdo. Y ahora háblame de ti. Para aquellos que nos escuchan y que a lo mejor tienen que decidir un campo de estudio, ¿cómo llegaste tú a ese campo? Bueno, yo empecé haciendo geología en la Universidad de Barcelona. Pero, bueno, yo acabé la carrera, lo que pasa es que ya los últimos años estuve trabajando pero en otros trabajos que no estaban directamente relacionados con la geología. Yo me desvinculé bastante de la universidad al final, entonces estuve un tiempo fuera de la universidad, volví a hacer un máster en la Universidad de Barcelona de oceanografía.
Y allí fue cuando conocí a Isabel Cacho, que ha sido, bueno, que es la directora de mi doctorado y una de las principales coautoras de este artículo y de, bueno, un anterior artículo también que hice anteriormente. Acabé el máster. En ese momento tampoco había mucha salida y entonces pues también me volví a desvincular un poco del mundo de la ciencia. De hecho, estuve un tiempo haciendo de monitor con niños y tal. Y sí, es curioso. La verdad me gustaba mucho. Y me surgió la oportunidad un día que la verdad es que me ofrecieron hacer, no me lo esperaba, y me ofrecieron en la Universidad de Barcelona, Isabel Cacho me ofreció hacer un doctorado en Palermo. Y nada, pues me enganché en la ciencia y al final he acabado en este mundillo. Al final yo veo que si puedes, en la manera, a mí me encanta la ciencia, quiero decir, yo no sé si queda un poco raro, pero yo me levanto y yo no voy a trabajar casi. A mí me gusta, yo me levanto y digo, casi voy a disfrutar, ¿no? Sí. Sí, es verdad que siempre como tú tendrás días que dices, esto, pero en general el 95% de las veces es un placer para mí estar donde estoy, hacer lo que me gusta. Al final lo importante es si te gusta, de la manera posible intenta hacer lo que puedas para poder hacer lo que te gusta. Es muy interesante lo que estás contando porque yo voy siempre preguntando estas cosas en todas las entrevistas, ¿no? Llevo ya más de 400. Y claro, hay ejemplos de todos los tipos, pero esto de ir y venir, o sea, de salir de la investigación y volver a entrar, es algo que hemos visto poco. Normalmente las personas pues cambian de sitio, visitan el extranjero, van a otros lugares, pero se mantienen dentro de lo que es esa dinámica investigadora. Este ejemplo que tú nos pones yo creo que es muy interesante, ¿no? Nunca dar por cerrado un tema. O sea, algo se puede volver a reabrir y seguir en ese sentido, pero a lo mejor pues, como el clima, ¿no? O sea, esos vaivenes que has estado contando. Sí, Ángel, sí. El camino de cada uno es un poco diferente, ¿no? Y bueno, también al final sirve, ¿no? Quizás tener otro tipo de inputs y haber visto otras cosas. Divertido el camino ha sido, eso te lo puedo asegurar. Eso se nota, oyéndote hablar. Muy bien, Sergio, muchas gracias por participar, muchas gracias por explicarnos vuestro trabajo y bueno, ya sabes dónde estamos, así que cuando quieras seguir contándonos cosas, nosotros encantados de darles difusión. Muchas gracias a ti. De acuerdo, hemos hablado con Sergi Trías Navarro, hemos dicho que es investigador en geociencias marinas en el Departamento de Dinámica de la Tierra y el Océano, en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona. Lo dicho, gracias Sergi y hasta pronto. Muchísimas gracias, que vaya bien, hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.